Vamos a hablar de cómo tomar control de las utilidades fiscales de tal forma que el pago de impuestos sea justo y seguro. ¿Para quién es esto? ¿Esto a quién va dirigido? Y esencialmente va dirigido a empresarios medianos y grandes que están buscando o cuyo objetivo es generar liquidez para un mayor crecimiento de sus empresas. Empresas que busquen mayor seguridad en la determinación de sus impuestos y no generar riesgos. Empresarios que su objetivo sea implementar una estrategia fiscal segura y rentable. Y personas físicas y morales cuyo objetivo es generar riqueza real en sus empresas con seguridad. Si tú eres un empresario con estas características, quédate, este es un masterclass que está dirigido a ti, porque vamos a ver cómo tomar control de nuestras utilidades fiscales, cómo podemos generar estrategias muy innovadoras, muy seguras para abatir, para controlar nuestras utilidades fiscales. Mira, y esto yo lo entiendo perfectamente. A veces los impuestos se han convertido en auténticos donativos, ¿verdad? No vemos nuestro pago de impuestos en servicios, en cosas reales, útiles para la sociedad. Una tasa del 30% es una tasa brutalmente alta. ¿Ok? Y entonces muchos empresarios, y créanme que lo entiendo, tengo empatía con este tipo de empresarios, optaron en años pasados por usar planeaciones agresivas y cuyo objetivo era pagar menos impuestos. ¿Okay? Algunos negocios necesitaban esto para poder sobrevivir, sobre todo en años pasados, en crisis. ¿Okay? Dentro de estas planeaciones estaban la compraventa de facturas, los asimilados, las comanditas, las cooperativas mal usadas, los planes privados de pensiones, sindicatos, entre otros. Son estas estrategias muy agresivas que en años pasados, ¿verdad? El costo-beneficio de estas estrategias pues era muy alto. La verdad es que se podían implementar y el costo que se podía pagar final era bastante bajo. El gran tema que tenemos ahora es que a partir del 2020, con las reformas del Código Fiscal, cuyo objetivo era detener este tipo de prácticas, la realidad es que esta relación costo-beneficio pues ha bajado mucho y en algunos casos el beneficio no justifica el costo. Ya lo veremos con la reforma penal del 2019 para 2020, del año pasado, prácticamente todas estas estrategias se pueden hacer penales, todas estas estrategias pueden tener una connotación penal. Ahora ya no hay acuerdos reparatorios, esto quiere decir que ya no puedo decir, bueno, te pago y quitamos el asunto. Y lo hemos visto en las noticias, ¿verdad? El SAT ha llegado a empresas importantes, empresas grandes, y mediante estas nuevas armas que tiene el SAT, pues ha podido cobrarles adeudos o todo ese tipo de cosas. Y créanme que yo no empatizo con los empresarios. El gran tema es que ahora el costo-beneficio el costo es más alto que el beneficio. Estas reformas han sido meramente recaudatorias. O sea, lo que quiere el SAT es cobrar. Bajo esta premisa de no voy a aumentar impuestos del gobierno federal, el tema es que todo el sistema fiscal legal esté muy amarrado con las reformas del año pasado, con las reformas que vienen para este 2021, es limitar la acción de este tipo de estrategias agresivas, ¿verdad? Y obviamente aumentar la recaudación. Entonces lo que buscan es recaudar, 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 y la tónica, por lo menos este sexenio, va a ser recaudar, y ya lo vimos. ¿Okay? ¿Cuál es el auténtico problema que tenemos? El verdadero y auténtico problema, ¿verdad? Que muchos empresarios, y empresarios grandes, muchas veces no han contado con la asesoría adecuada, ya que empresas que venden facturas, empresas que hacen este tipo de estrategias agresivas, lo único que hacen es prestan el servicio, cobran su comisión y nadie los vuelve a ver, ¿no? No te asesoran,
He encontrado clientes que están saliendo de estas estrategias agresivas, y a la hora de revisar años pasados a veces no hay ni contratos, ni razón de negocios, ni materialidad, ni nada. O sea, llegaban, te vendo la factura, tú me pagabas, ¿verdad? Y terminábamos allí, ¿no? Incluso tengo clientes que en estas facturas han salido en el 69B, le han hablado a estas personas por teléfono, oye, fíjate que tu empresa, algunos ni el teléfono les tomaron. Otros dijeron, oye, por una comisión del 3-4% no esperabas que esto fuera completamente seguro, ¿no? Entonces, la verdad es que estas malas asesorías dejan y dejaban a los contribuyentes, a los clientes, a los empresarios en una mala, en un estado de indefensión en muchos casos, y mucho de nuestro trabajo este año ha sido ayudar a empresarios a regularizar este tipo de cosas. Terminando esta masterclass, ¿verdad? Tendrás claro cuál será la estrategia para controlar la utilidad fiscal y proteger tu patrimonio. O sea, nosotros en este video vamos a ver algunas estrategias de todas las que tenemos, ¿verdad? Las de fácil implementación, las que tú puedes implementar ya mañana en tu empresa, ¿verdad? Para abatir, para controlar un poco tu utilidad fiscal. Te mostraremos cuáles son las ventajas y las desventajas de no hacerlo. O sea, ¿por qué tienes una desventaja si no haces una estrategia legal? Y sabrás por qué implementar estrategias agresivas te pone en riesgo. Todavía hay empresarios que a estas alturas están en la compra de facturas, y este año y a partir de este año va a ser un riesgo tremendo. ¿Ok? ¿Y qué alternativas legales existen para generar liquidez con tu carga tributaria? O sea, hay estrategias muy innovadoras, legales completamente, muy innovadoras, en donde podemos generar, ¿verdad? Liquidez con tu carga tributaria. Así es que lo veremos en este video. No lo dejes de ver. Lo peor que puede pasar es que aprendas algo para implementar en tu empresa mañana. Mi nombre es José Luis Sosa, soy contador público, tengo una maestría en impuestos, tengo un libro, Contador, ¿por qué pago tantos impuestos? Soy el fundador de BPC Group, y lo que nosotros hacemos, en pocas palabras, es ayudamos a garantizar la seguridad y continuidad de las empresas a través de estrategias innovadoras con sustento legal y seguridad. Eso es lo que nosotros hacemos. Garantizamos la seguridad y la continuidad de las empresas. Yo he visto empresas y negocios cerrar, quebrar por un tema impositivo, por un tema legal, así es que nosotros ayudamos a las empresas a tener continuidad. Bien, ¿qué está sucediendo actualmente? El SAT está persiguiendo fuertemente a todas las empresas que operaron a través de planeaciones agresivas o evasoras. Hay una persecución muy fuerte, ¿no? Nada más por poner un ejemplo, este año, ¿verdad? Hemos visto en el despacho muchos casos, por ejemplo, de gente que recibió asimilados a salarios. ¿Sí? Ya les están llegando los famosos exhortos. También empresas que les han llegado las invitaciones, ¿verdad? Porque sus proveedores están en el 69B. Empresas que, aunque no tienen proveedores en el 69B, hay una invitación en donde le dicen, oye, ven, porque esta empresa con la que operaste me da la impresión, ¿verdad? Creo que puede tener operaciones simuladas. Entonces, sí hay una persecución muy fuerte. Nos tocó ver una auditoría en el transcurso de este año, en donde ya en la auditoría al empresario le pusieron todo el esquema de facturación. O sea, a quién le compró, ese a dónde mandó el dinero, y ese a dónde llegó, y cómo finalmente terminó en un asimilado a los mismos socios de la empresa de acá. O sea, ya en la misma auditoría había todo el esquema de cómo había circulado el dinero. Así es que hay una persecución muy fuerte hacia estos esquemas agresivos, en donde el tema no es si es justo o injusto, ¿verdad? El tema es que es así, ¿verdad? Porque a veces hablo con empresas y me dicen, ¿qué injusticia? Probablemente sí, eso es otro análisis. Es una realidad de que esto está sucediendo, y el tema es que tenemos que hacer algo
al respecto, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿no? Las noticias que han salido. Se han librado 43 órdenes de aprehensión hasta hoy, y si hay una persecución muy fuerte. Hay órdenes de aprehensión, hay todo este tipo de cosas que están presentando querellas, están yéndose por todo esto, pues, cuestiones querellantes. Y ojo, esto no es para asustar. De verdad, probablemente digas, este cuate parece que está asustando. No, 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 es simplemente para que tú que estás escuchándome tengas claro qué está pasando. Entre más sepamos qué está pasando, entre más conscientes estemos de lo que está pasando, más fácil podemos actuar en consecuencia. Como le he dicho a muchos de mis clientes, esto no es para tener miedo, esto es simplemente para actuar, ¿verdad? Para hacer cosas, para arreglarnos. Si tú lo hiciste en el pasado, hay manera de arreglar esto, hay manera de ayudarte, ¿ok? Pero lo más importante que quiero dejarte en ti es que hay alternativas para el futuro, que esto no se ha muerto, o sea, no tienes que llegar. Un empresario me decía, es que voy a tener que cerrar mi empresa porque si yo pago todos y prácticamente no gano, ¿no? Entonces, hay manera de ayudarte, y esto es lo que vamos a ver dentro de este video, ¿ok? Bien, liquidez fiscal. ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? O control de utilidades fiscales, de reducir el pago de impuestos con alternativas legales e innovadoras. Legales, que están dentro de la ley, que están dentro de lo que contempla la ley, e innovadoras porque implican cierta creatividad e implican usar la ley y muchas otras leyes nuevas que casi no se conocen, casi nadie las ha volteado a ver, y que por innovadoras a veces o muchas veces están fuera del radar de la autoridad. Así es que también las pueden revisar porque están dentro de la ley. Entonces, no ponemos en riesgo a los negocios, no se pone en riesgo a las empresas, sino que podemos usarlas para reducir un poco el pago de impuestos. ¿Qué requiere para que podamos voltear a ver estas estrategias? Que cambiemos un poco nuestra mentalidad, ¿sí? Sí tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, ¿verdad? Uno, hay una nueva realidad, ya no es como hace 5 años, ni siquiera como el año pasado. La verdad y la realidad es que tenemos que dejar los esquemas ilegales, el costo-beneficio, como decía, ha cambiado. También debemos de entender que el IVA ya no es parte de nuestro flujo. Y hay empresarios que me dijeron, oye, es que si yo no agarro un poquito de ese IVA, prácticamente cierro. Entonces viene lo siguiente, hay que buscar nuevos modelos de negocio. Y también nosotros hemos ayudado a empresarios a encontrar estos nuevos modelos de negocio, sobre todo en cuestión fiscal, ¿no? Cómo darle una estructura al negocio fiscal para que haya mayor utilidad y mayores controles administrativos. Cada vez el SAT nos carga más administrativamente, pero esta es una realidad. Veamos las estrategias alternativas de liquidez, de control de utilidades. La primera que está ahí es las estrategias con intangibles. Los intangibles más conocidos son las marcas, el eslogan de la empresa, los diseños, los logotipos, y algunos otros son intangibles. Puede ser también algún programa de computación. Todo este tipo de cosas que a veces se desarrollan dentro de la empresa y van cobrando valor. La gran ventaja de los intangibles, ¿verdad? Están regulados allá en el capítulo 9, artículo 141. Entonces, por ejemplo, registrar la marca a nombre de 4 o 3 personas. Usted toma su marca, la registra y la registra en copropiedad a nombre de usted, de su esposa, de sus 2 hijos mayores, son 4 personas. Y entonces usted le cobra regalías a la empresa y usted se lo lleva se pagan a 4 personas, y entonces el impuesto se divide, al dividir el ingreso entre 4 personas, el impuesto baja. Entonces, esta es la primera estrategia que se puede hacer con intangibles. Puede ser también que la marca esté a nombre de la empresa y se hace a través de ciertas enajenaciones. Se le va añadiendo valor
hasta que puede llegar a nombre de una persona física o de una empresa que al cobrar regalías, sí, pero ya la marca vale mucho más, se va añadiendo valor a través de las enajenaciones, ya vale mucho más y obviamente se mata el ingreso con la deducción que se tiene por los intangibles. Esto es, esto es una manera de abatir impuestos con las marcas. También vender la marca, ¿verdad? Yo registro la marca a nombre de 4 personas, mi esposa, yo, mis 2 hijos, o un hijo, entre 3 personas, y entonces le enajenamos la marca a la empresa, ¿ok? Y entonces cobramos a plazos, ¿sí? Cobramos a plazos y entonces lo que hacemos es diferir el impuesto. Estamos difiriendo el impuesto. Y además, ahí, si nosotros la tomamos como un bien usado, podemos dividir el ingreso en la enajenación de bienes, podemos dividir el ingreso entre el número de años que se ha tenido y entonces podemos bajar un poco la tasa allí en los intangibles. El fideicomiso educativo. Muchas personas me han pedido, oye, ¿cómo deduzco colegiaturas? Y porque las deducciones personales nos permiten 20,000 pesos, 19,000 pesos, una cosa así, que es nada, prácticamente nada. Entonces, dice la ley, ¿verdad? En el artículo 90, cuarto párrafo, que si yo pongo un bien en fideicomiso, ¿verdad? Los ingresos que produzca ese fideicomiso se destinan a la educación, o sea, pagar escuelas, obviamente escuelas con reconocimiento de validez oficial y solamente hasta educación profesional, esos ingresos son exentos. Entonces imagínese que yo pongo Eso pasa mucho, ¿verdad? Que el edificio, la propiedad donde está la oficina de la empresa es del empresario y a veces ni se cobran rentas. ¿Por qué dice el empresario? Bueno, yo cobro rentas y de todos modos tengo que pagar un impuesto, así es que mejor no cobrar rentas. Entonces imagínese, pone usted esa propiedad, esa oficina en fideicomiso y destina los rendimientos del fideicomiso a pagar las colegiaturas de sus hijos. Entonces, la empresa le paga rentas al fideicomiso que las deduce completamente. Y luego el fideicomiso destina esos ingresos al pago de colegiaturas, completamente al pago de colegiaturas. Entonces, prácticamente, y para la persona física que es dueña de esa oficina, es un ingreso exento. Entonces, prácticamente usted está deduciendo las colegiaturas de sus hijos en su empresa y está teniendo un ingreso exento por el pago de esas colegiaturas. Alguien me ha dicho, oye, pero yo no tengo una oficina, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, el artículo habla de bienes y las marcas y los intangibles también. Usted pone la marca en un fideicomiso, cobra regalías a la empresa, ¿sí? Y las regalías las destina completamente al pago de colegiaturas. Obviamente hay que evaluar la marca y hay que hacer ahí una serie de cosas, pero también a través de bienes intangibles usted podría, el empresario o la empresa podría deducir las colegiaturas, ¿verdad? La cooperativa, la cooperativa. Obviamente las estrategias cooperativas fue un abuso, ¿verdad? A principios de los años 2000 se abusó muchísimo de las cooperativas, se creaban este fondo de previsión social. Con todo ese abuso en estos fondos, pues llegó un momento en que la autoridad prohibió y sacó por ahí unas cosas para limitar el uso de las cooperativas. Pero finalmente después sacaron un título 7, la ley de impuesto sobre la renta, que habla de cooperativas, y hoy en el título 7, en el capítulo 7, ¿verdad?, de los estímulos fiscales, habla de las cooperativas. Ahora, ¿qué ventajas tienen las cooperativas? Tiene unas ventajas increíbles. Uno, deducen compras, primero que nada. Las cooperativas no entran a este esquema de deducción de costo de venta, sino que deducen compras. Segundo, difieren el impuesto por 2 años. O sea, el impuesto que debieron de pagar hoy, ¿verdad? Pueden
pagarlo, diferirlo hasta en 2 años. Entonces, usted puede diferir el impuesto de las cooperativas. ¿Cómo pensamos que pueden operar las cooperativas? Entonces, usted, si usted es comercializador o usted compra inventarios o tiene inventario, usted en una empresa con inventarios, maneje los inventarios en una cooperativa. ¿Ok? Entonces, su empresa que vende, ¿verdad?, le compra a la cooperativa solamente el inventario que usa o el inventario que vende. Y la cooperativa, como deduce compras, siempre, sobre todo si está comprando, nunca alcanza utilidad fiscal. Y si un año alcanzar utilidad fiscal, la puede diferir por 2 años. 2 años puede diferir esa utilidad. Entonces, esta es una manera de controlar utilidades a través de la cooperativa, sobre todo en empresas que manejan inventarios, ¿verdad? Lo segundo, estímulo a pequeñas empresas y microindustrias. También hay en el capítulo 8, del título 8 de los estímulos fiscales, hay algo que se llama un estímulo a la microindustria. Tienen unas ventajas. Por ejemplo, la acumulación es al cobro. O sea, no acumulan cuando emiten la factura, sino acumulan cuando cobran. No tienen ajuste anual por inflación, no tienen coeficiente y deducen compras también. Aquí el asunto es que solamente tienen ciertos ingresos. Por eso hay quien inicia negocios y que el primer año tal vez va a alcanzar 2 millones, el segundo, tal vez hasta el segundo va a alcanzar los 5 millones. Que yo siempre les recomiendo abrir una sociedad anónima simplificada, una SAS, porque ellas entran dentro de este estímulo. ¿Okay? Y entonces tienen todas estas ventajas para diferir impuestos. O sea, usted crea una SAS y hasta que no rebasa los 5 millones, obviamente usted tiene que se tendría que transformar en una SADCB y entonces ya tributar normalmente. Pero estos primeros años en que no llega a esos niveles, se tienen estas ventajas fiscales. Ahora, imagínense que usted es una empresa grande y ciertos subprocesos, ¿okay? Usted abre una SAS para maquilar, ¿verdad? Y usted un proceso que tiene lo manda a una SAS, ¿verdad? Y entonces ahí usted puede ir controlando a través de estas pequeñas empresas con estas ventajas fiscales, ¿ok? Con estas ventajas fiscales ir controlando la utilidad de su empresa que produce a través de esto. Nada más hay que cuidar el nivel de ingresos siempre, ¿sí? Dividendos. De repente la gente no voltea a ver los dividendos. Yo a mis clientes que tienen CUFIN siempre les digo, repártete el dividendo ya. Oye, pero es que si me lo reparto si rebaso cierto nivel, voy a alcanzar 5%. A veces vale la pena, ya tienes allí la CUFIN. Págate el dividendo. Aunque después regreses el dinero vía aportaciones, y sobre todo si pasan más de 30 días puede ser cuca. En fin, si tienes la CUFIN, reparte el dividendo. Ahora, muchas veces hay empresas pagadoras de impuestos, ¿sí?, que no han visto en el dividendo una forma de pagarle a sus empleados, ¿okay?, tengan o no tengan CUFIN. Cuando usted paga un dividendo que no proviene de CUFIN, usted tiene que pagar un 42.86% de impuesto. Si usted le paga a un ejecutivo al que le dio el usufructo de sus acciones, de parte de sus acciones, o le vendió una porción muy pequeñita de sus acciones, y entonces usted le va a pagar un dividendo. Usted podría decir, bueno, pero es que le voy a pagar un 42.86, es un mundanal de dinero. Sí, pero lo que a veces no toman en cuenta es que ese 42.86 usted lo puede acreditar contra el impuesto de la propia empresa. ¿Okay? Usted puede acreditar ese 42.86 contra el impuesto de la propia empresa. Y entonces,
realmente lo único que le quedaría es retener un 10%. Usted puede pagar un sueldo de hasta aproximadamente 120,000 pesos mensuales en el año, 120,000 pesos mensuales en el año, no rebasa el 1,400 para que suba otra vez el 5% del diferencial de tasas entre persona física y persona moral. Usted le paga a su trabajador el impuesto que usted paga, el 42.86, usted lo puede acreditar, en realidad está deduciéndolo. Si usted lo puede acreditar contra el impuesto del año, en realidad usted está deduciendo ese sueldo y solamente está reteniendo el 10%, pagándole a ese ejecutivo solamente, hasta 120,000 pesos mensuales. Entonces, esta es una manera de deducir o de pagar ejecutivos, ¿verdad? Y abatir algo de los impuestos de la empresa. ¿Okay? Empresa integradora. La empresa integradora tuvo mucho auge finales de los 90, principios de los 2000, porque estaba en el régimen simplificado. Ese régimen tenía muchas ventajas, ¿verdad? Podía acumular utilidades y entonces se usaba. La empresa integradora no es más que una empresa, ¿verdad?, cuyos socios o los dueños de esa empresa son otras empresas, ¿sí? No es una holding, es una holding al revés, donde sus accionistas de la empresa integradora son los socios, son empresas o personas físicas con actividad empresarial. La ventaja que tiene esta empresa es que puede facturar por cuenta de o comprar por cuenta de. O sea, por cuenta de sus accionistas puede facturar o puede comprar por cuenta de sus accionistas. O sea, la empresa integradora emite la factura por cuenta de sus accionistas o recibe la factura por cuenta de sus accionistas y ellos acumulan o deducen. Aquí la gran ventaja que tiene la empresa integradora es que la empresa integradora tiene un mandato. Y entonces ella no me rinde cuentas hasta que yo no le pido rendición de cuentas. Esto quiere decir que ella puede facturar por cuenta mía y mientras no me rinda cuentas, yo no acumulo ese ingreso. Ni ella tampoco, porque ella solo acumula su comisión. Entonces, podemos diferir impuestos de un año a otro, obviamente manejando la rendición de cuentas dentro del mandato entre la empresa integradora y sus empresas integradas. Y alguien me dirá, oye, sí, pero si yo necesito ese dinero, ¿qué puedo hacer? Entonces, la empresa integradora puede prestarle dinero a sus integradas mediante un mecanismo muy, muy definido. ¿Okay? Entonces, ¿para qué podemos usar la empresa integradora? Para diferir impuestos de un año al otro. Y entonces, abatir un poco el pago de impuestos, controlar las utilidades del pago de impuestos de este año. Ya cuando lo pasamos al otro año, ya tenemos que buscar, pero por lo menos el año que nos compete, podemos controlar las utilidades. Reembolso de capital. Ahorita que se están quemando, ¿verdad? Como habíamos visto, mucha gente usó los asimilados, ahorita están correteando los asimilados, los planes privados de pensiones, sindicatos, todo esto. Entonces, lo que no han volteado a ver es los reembolsos de capital. Los reembolsos del capital es un ingreso no objeto. Los socios pueden recibir reembolsos de capital. Si tiene que provenir de CUCA, si se tiene que hacer una comparación primero con la CUCA y después con el capital contable. Ahí dice que el capital contable actualizado, pero si leemos bien y buscamos lo que allí dice, veremos que nunca se actualiza ese capital. En realidad nunca se va a actualizar ese capital. Entonces la CUCA va creciendo, sin embargo el capital no se va actualizando. Entonces al hacer los reembolsos, el socio puede recibir esos reembolsos sin pago de impuestos, sino nada más como un ingreso no objeto del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Y entonces esta es una manera de llevar dinero a los socios a través de reembolsos de capital. Las rentas en fideicomiso es lo mismo. Yo tengo una propiedad, ¿ok? Y la rento, se la puedo rentar a mi empresa, ¿ok? Esa propiedad. Y entonces, en lugar de
la pongo en un fideicomiso en donde los fideicomisarios son varias personas, divido el ingreso, ¿sí? Divido el ingreso de todas esas rentas, o sea, paso un ingreso de 100,000 pesos, lo divido en 4 personas de 25 y obviamente la tasa baja, ¿ok? Y entonces pago menos impuesto y deduzco en la empresa. Y bueno, así como estos, algunos otros que tenemos. También podemos poner las marcas en fideicomiso, no para un fideicomiso educativo, sino para dividirlo entre varias personas. Podemos diferir los ingresos mediante algunas alternativas, pero estas son algunas de las que hemos manejado con nuestros clientes. ¿Okay? De esta forma estamos trabajando con algunas empresas, aportándoles valor y garantizando su permanencia en el tiempo. Son estrategias completamente legales, son estrategias que dan seguridad jurídica, que son defendibles y que podemos ayudar a las empresas. Y su implementación es sencilla, no es tan complicada, ¿verdad? Y los beneficios se ven inmediatamente de cada una de estas estrategias. Y algunas otras. Tenemos muchas más estrategias, ¿verdad? Entonces, si tú estás en una situación parecida a lo que hemos platicado, a lo que acabamos de explicar al inicio del webinar, si necesitas una alternativa que te genere liquidez y riqueza, durante los próximos 5 días estaremos abriendo un espacio en nuestro calendario y te podemos apoyar, te ofrecemos apoyarte con una evaluación que no tendrá costo. O sea, tú nos hablas y mediante un cuestionario que vamos a responder, podemos hacer una evaluación de la situación en la que estás, de los riesgos que has acumulado, si es que quieres, ¿verdad? O si quieres agendar una cita simplemente para que hablemos de estas estrategias, con mucho gusto, ¿verdad? En esta reunión te vamos a asesorar acerca de lo que tu empresa necesita y determinaremos qué es lo más viable para efectos de proteger 100% tu patrimonio, o sea que tu patrimonio esté 100% protegido y que podamos aumentar y que puedas aumentar la liquidez en tu pago de impuestos, sobre todo que puedas migrar de estas estrategias tan agresivas en las que probablemente estás incurriendo. Y si no estás en esas estrategias agresivas, puedes conocer algunas estrategias que estamos manejando para que tengas mayor liquidez. En esta llamada te haremos una evaluación y te daremos una asesoría más específica.